Hola curiosos, ¿cómo están? Ya tenía un ratito que no publicaba nada, estaba muy saturada, pero aquí les traigo un poquito más bien unas 7 historias sobre la teoría del pan tostado. ¿Conocen esa teoría? Ahí se les voy a explicar. Bueno, ignoren mis pelos. La teoría del pan tostado dice que si algo pasa, algo malo pasa, es porque prácticamente te estás salvando de algo peor. O sea, como esta opción de acepta lo malo que va a pasar porque algo bueno está por ocurrir. O como muchos dicen, todo pasa por algo. No sé si vieron la película del caso de Benjamin Button, donde él empieza a explicar toda esta parte como de efecto mariposa, en el que la chica fue atropellada por el carro, le rompieron la pierna y él dijo toda una serie de acontecimientos que la llevaron a esa situación. Por ejemplo, si el taxista no se hubiera parado a tomar un café, si la chica no se hubiera retrasado por tomar su abrigo o si hubiera contestado la llamada o cualquier cosa, algo diferente en toda esa secuencia no hubiera pasado lo que pasó. Pero también dicen, como en esta teoría, todo pasa por algo. Esa manera, por lo menos en la película, fue lo que los volvió a unir. Así que vamos a leer unos 7 casos que estuve viendo ahí por la red que tienen que ver con esta teoría del pan tostado. Irving dice, mi abuela paterna cuenta que cuando fue el terremoto del 85 en la CDMX, ella ya se había preparado para ir a su trabajo y tenía que salir de su casa a las 6 a.m. para tomar el transporte. Pero justo antes de salir, mi papá, que en ese año tenía 6 años de edad, se puso muy inquieto, cosa que no hacía, y se le colgó de los pies mientras lloraba y le decía que no se fuera a trabajar. Evidentemente eso le molestó a mi abuela, porque lo tomó como un berrinche de mi papá, tanto que hasta sus nalgadas le dio, y se estresó porque el transporte público pasaba cada 30 minutos. Entonces tenía que salir justo a las 6, de lo contrario tendría que esperar más tiempo, y así fue. Se fue a trabajar molesta, porque ya era tarde, pero cuando llegó a la fábrica en donde ella trabajaba, estaba casi destruida en su totalidad. Ella quedó impactada, y más cuando le dijeron que varios de sus compañeros de trabajo habían muerto entre los escombros y otros seguían desaparecidos. Entonces ahí se podría decir que el papá le salvó la vida. O sea, un caso del pan, de la teoría del pan tostado. Clau dice, mi mamá siempre me ha contado que mi hermano retrasó a mi papá para ir a trabajar. No quería que se fuera y lloraba mucho tomado de las piernas de mi papá, lo que hizo que el bus que debía tomar lo perdiera, por lo que tuvo que tomar el bus siguiente unos minutos más tarde. Cuando mi papá iba en camino a su trabajo, ve que el bus que perdió sufrió un lamentable accidente, dejando muchos fallecidos. Gracias al retraso que provocó mi hermano, tenemos a mi padre con vida. ¿Qué tal? Camila dice, aquí en Colombia, más exactamente en Bogotá, en 2004, hubo un accidente en el que una máquina de asfalto de 40 toneladas aprox cayó sobre una ruta escolar en la que murieron 21 niños. El papá de una amiga me contó que un sobrino de él, que estudiaba en ese colegio y se iba en esa ruta, precisamente ese día quedó castigado en el colegio y tenía que cumplir una detención, por lo que no se fue en la ruta y salió más tarde, lo cual posiblemente le salvó la vida. Vaya. Roberto nos dice, hace unos años unos amigos organizaron una excursión, pero un día antes de salir caminando resbalé y me lastimé el pie. No podía creer mi mala suerte, ya no pude ir con mis amigos al paseo, pero al día siguiente, al regresar de atenderme el pie lastimado, me entero que el transporte donde iban mis amigos se había accidentado en la carretera. Muchos con lesiones muy graves, y yo solo con mi pie lastimado me recuperé en una semana, pero varios de mis amigos tardaron meses en recuperación. Entonces me di cuenta que lo que pensé que era mala suerte fue todo lo contrario. Otra pequeña historia que refuerza esta teoría. Adri dice, hace unas semanas yo iba a recoger a mis hijos a la escuela y los repartidores de agua que se pusieron justo enfrente de mi casa estorbaron y no pude sacar la moto. Me molesté muchísimo porque siempre salgo a una hora precisa para poder llegar a tiempo. Decidí esperar y justo en ese momento pasaron una camioneta y una moto balaceándose entre sí. Si me hubiera salido en el momento que solía hacerlo, lo más probable es que me hubiera tocado una bala o que me arrollara así como iba la camioneta. Wow. Fanny dice, soy del Perú, y cuando fue el terremoto del 2007 iba a ir a estudiar, pero por alguna razón mi gato de aquel entonces se me sobaba entre las piernas y jugueteaba conmigo, y total que se me pasó la hora y no fui, y justo ese día ocurrió el terremoto. Cabe resaltar que estudiaba en turno de la tarde. Dicen también que hay que hacerles caso porque ellos presienten mucho más que uno. ¿Será cierto? Y la última historia dice Jackie.
A mí me pasó algo similar. Antes de irme a trabajar le daba un beso a mi hija para despedirme, pero normalmente no se despertaba. Solo se movía al sentir que la besaba. Y un día se me hizo raro que se despertó y no quería dejarme ir. Me abrazaba y me decía que no fuera. Estuve con ella un rato y se me hizo tarde. Entonces, al ir por la carretera, vi que el camión que casi siempre tomaba estaba parado y muchas personas tiradas alrededor. Al parecer, el camión se descompuso y al bajarse las personas del camión, una camioneta chocó y las atropelló. Varios de mis conocidos del camión lamentablemente fallecieron. Yo siento que mi hija tuvo el presentimiento y por eso no dejó irme enseguida. Pero sí creo en la teoría del pan tostado quemado. Pues, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Bien dice una frase: cuando te tocan y aunque te quites, y cuando no te tocan y aunque te pongas. ¿Ustedes creen en la teoría del pan tostado? Y si es así, ¿les ha pasado algo similar? No sé si yo me habré salvado, pero algo podría estar ahí. ¿Ustedes qué piensan? Bye.